Hoy nos sumergimos en un mundo fascinante, el de la medicina tradicional china, para intentar descifrar su sabiduría ancestral. A ver, vamos a empezar con una pregunta, una idea que le da la vuelta a cómo solemos pensar en la salud, en la enfermedad. Y es que, claro, si lo vemos así, el enfoque cambia radicalmente. Ya no se trata de arreglar una pieza que se ha roto, como si fuéramos una máquina, sino bueno, de escuchar, de entender una historia mucho más compleja. Vale, un mapa de la fisiología. Y para entender esa historia, esa narrativa del cuerpo, necesitamos precisamente eso, un mapa. Pero ojo, no un mapa de piezas sueltas, sino más bien un mapa de un paisaje, de un ecosistema donde todo, absolutamente todo, está conectado. Y aquí entran en juego los 5 reinos. Que no son solo elementos como el agua o el fuego en un sentido literal. En la medicina tradicional china son una forma de describir la fisiología, o sea, la manera en la que los distintos sistemas del cuerpo se comunican entre sí y sobre todo cómo funcionan como un todo. Venga, pues vamos a la práctica. Vamos a intentar traducir esta sabiduría antigua. ¿Y cómo? Pues cogiendo un sistema de órganos, el riñón, y viendo qué hay detrás de su lenguaje poético cuando lo pasamos por el filtro de la ciencia moderna. Fijaos en esto. La MTC dice, de una forma muy poética, que el riñón crea la sangre. Suena un poco místico, ¿verdad? Pues resulta que la fisiología moderna nos dice que el riñón produce eritropoyetina. ¿Y qué es eso? Pues es ni más ni menos la hormona que le da la señal a la médula ósea para que fabrique glóbulos rojos. O sea, que la orden inicial para crear sangre sale del riñón. Es una pasada. Y seguimos. Otra afirmación de la MDC. El riñón genera los huesos. De nuevo, suena muy general, ¿no? Bueno, pues la ciencia nos explica que es el riñón el que activa la vitamina D y la convierte en calcitriol. Y esta hormona es absolutamente clave para que el cuerpo pueda fijar el calcio en los huesos. O sea, otra conexión directa y brillante entre esa visión antigua y un proceso hormonal que conocemos perfectamente hoy. Y un último ejemplo para que quede claro. La MTC habla de que el riñón almacena la esencia, como nuestra batería vital, y que controla los líquidos. Y claro, esto encaja a la perfección con una de sus funciones más conocidas, gestionar todos los fluidos del cuerpo y la presión arterial a través del complejísimo sistema renina-angiotensina. Así que ese concepto tan etéreo de esencia está íntimamente ligado a algo tan fundamental como es el equilibrio de los líquidos en el organismo. Muy bien. Hemos visto cómo se conecta todo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando a este ecosistema le metemos un factor de presión. Vamos a hablar del lenguaje del estrés. Y aquí hay una clave que lo cambia todo. El cuerpo no reacciona a lo que pasa, sino a lo que percibe que pasa. Es que le da igual si la amenaza es un león de verdad o un correo electrónico del jefe que nos agobia. La interpretación que hacemos de la realidad es lo que pone en marcha toda la maquinaria fisiológica. Y esa maquinaria es lo que llamamos la cascada del estrés. Todo empieza con una percepción, con un pensamiento. De ahí, ¡pum!, subidón de adrenalina. El corazón se acelera, la presión sube, la digestión se para. Es el modo lucha o huida. Después, para mantener ese estado de alerta, entra en juego el cortisol, que además suprime todo lo que no es esencial para sobrevivir en ese momento, como el sistema inmunitario. Y claro, ¿qué pasa si esa percepción de amenaza no se va? Pues que el cuerpo puede acabar en un estado de inflamación crónica de bajo grado. Es un efecto dominó que empieza en la mente. Y la medicina tradicional china tiene una forma muy interesante de ver esta progresión del desgaste. Todo puede empezar a nivel de chi, de energía. Un simple agotamiento, como después de dormir mal, que con descanso se recupera. Pero si la cosa persiste, pasamos al nivel del yang, de la función. La falta de energía ya empieza a afectar a cómo funcionan los órganos. Si seguimos, esto impacta en la sangre, en los líquidos, en todo el metabolismo. Y la última fase, si no se hace nada, es el daño en el yin, en la estructura física del órgano. Vemos cómo algo que empieza siendo sutil puede acabar siendo un problema estructural. Todo esto nos obliga casi a repensar, ¿qué es la salud en realidad? Porque a lo mejor no es lo que siempre hemos creído. Porque la salud, vista desde aquí, no es estar perfecto, no es la ausencia total de síntomas. Eso es una utopía. La salud, en realidad, es la capacidad que tiene el cuerpo de adaptarse, de ser flexible ante los cambios. Es la resiliencia, la capacidad de volver al equilibrio después de que la vida, inevitablemente, nos saque de él. Por eso esta frase es tan potente. Si entendemos la salud como adaptación, entonces los síntomas no son un error del sistema, son la narración. Son el cuerpo, con una honestidad brutal, contándonos la historia de su viaje, de sus batallas, de sus esfuerzos por mantenerse a flote. Entonces,
Si el cuerpo narra una historia, ¿cuál es el papel de quien ayuda? ¿Del terapeuta? ¿Del médico? ¿De quien acompaña? Me gusta esta idea del terapeuta como un alquimista, alguien que no llega con una goma de borrar para eliminar el dolor, para silenciar el síntoma a toda costa, sino alguien que es capaz de entrar ahí, en esa densidad, y acompañar el proceso hasta que ese síntoma, ese dolor, revele su propósito, su enseñanza. Se trata de transformar, no de suprimir. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que queda en el aire para cada cual. Si el cuerpo está constantemente contando su historia, ¿de verdad se está escuchando? Porque quizá, solo quizá, el primer gran paso hacia el bienestar no es hacer más cosas, sino simplemente empezar a escuchar.